Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Lo que Él espera de nosotros lo expresa por medio de su Hijo Jesucristo con estas palabras: quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él plantea que nos hagamos santos para que podamos soportar una gloria celestial y vivir en su presencia. Él sabe lo que se requiere, por tanto brinda sus mandamientos y convenios, el don del Espíritu Santo y por encima de todo la expiación y la resurrección de su Hijo amado para hacer posible nuestra transformación. En todo eso, el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, podamos experimentar el gozo supremo de estar con Él eternamente y llegar a ser como Él es. Hace algunos años, el elder Dallin H. Oaks explicó que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos y ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Lamentablemente, gran parte de la cristianidad moderna no reconoce que Dios haga ninguna exigencia real a los que crean en Él, y lo ven como un mayordomo que atiende a sus necesidades cuando se le solicita, o como una terapeuta cuya función es ayudar a la gente a sentirse bien con ellos mismos. Esa es una perspectiva religiosa que no pretende cambiar vidas. Por otro lado, el autor declara: el Dios que se describe en las escrituras hebreas y cristianas pide no solo un compromiso, sino nuestra vida misma. El Dios de la Biblia trata asuntos de la vida y la muerte, no de la apacibilidad, y exige un amor abnegado, no una inofensiva corriente de pensamiento sin compromiso alguno. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Y es esta: aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo: porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1, persuadirnos al arrepentimiento. 2, purificarnos y santificarnos. Y 3, a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Consideren en primer lugar el arrepentimiento, la condición indispensable para el perdón y la purificación. El Señor declaró: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más dijo: y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. En una revelación de los últimos días, el Señor ordenó a 4 líderes prominentes de más antigüedad en la Iglesia a arrepentirse, como podría ordenarnos a muchos de nosotros, por no enseñar debidamente a sus hijos conforme a los mandamientos y por no ser más diligentes y atentos en el hogar. El hermano de Jared, según se menciona en el libro de Mormón, se arrepintió cuando el Señor estaba en una nube y habló con él por el espacio de 3 horas, y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Debido a que el hermano de Jared respondió a esta severa amonestación con tan buena disposición, más adelante se le dio el privilegio de ver y ser instruido por el Redentor en su estado premortal. El fruto de la disciplina de Dios es el arrepentimiento que lleva a la rectitud.
Además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. El Señor dijo, «Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión. Y el que no aguanta el castigo no es digno de mi reino». En otro lugar, Él dice, «Porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan, no pueden ser santificados». Los seguidores de Alma establecieron una comunidad de Sión en Elam, pero luego fueron llevados al cautiverio. Ellos no merecían sufrir, sino todo lo contrario. Pero si vamos al registro, encontramos que éste narra, «Con todo, el Señor considera conveniente castigar a su pueblo, sí. Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día, sí». Y así fue con este pueblo. El Señor los fortaleció y aligeró sus cargas hasta el punto de que casi no podían sentirlas sobre sus espaldas, y luego, en su momento, los liberó. Su fe se fortaleció enormemente por la experiencia y desde entonces y para siempre disfrutaron de una relación especial con el Señor. Dios usa otra forma de castigo o corrección para guiarnos hacia un futuro que no podemos ni logramos imaginar ahora, pero Él sabe es el mejor camino para nosotros. El elder Hugh B. Brown, quien fue miembro de los 12 y consejero de la primera presidencia, compartió una experiencia personal. Él contó que había comprado una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba la propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido más de 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente, dejando solo unos pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de esos tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó lo que la planta decía. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me miran con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí». El elder Brown respondió, «Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quiero que seas un árbol de fruta ni un árbol de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás, gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente como para talarme». Años más tarde, el elder Brown servía como oficial de campo del ejército canadiense en Inglaterra. Cuando un oficial superior cayó en combate, el elder Brown estaba en línea para ser ascendido a general y fue enviado a Londres. Pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. El general en jefe dijo básicamente así, «Usted merece el nombramiento, pero no puedo otorgárselo». Lo que el elder Brown había añorado, por lo que había orado y se había preparado por 10 años, se le escurrió de las manos debido a una flagrante discriminación. Continuando con su relato, el elder Brown recordó, «Abordé el tren y volví a mi pueblo con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la capa y el cinto sobre el catre. Elevé los puños hacia el cielo y dije, ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo que estaba de mi parte para prepararme. No hay nada que podías haber hecho que no hubiera hecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba tan amargado como la hiel». Luego oí una voz y reconocí su tono. Era mi propia voz que decía, «Yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas». La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud y amargura. Y ahora, casi 50 años más tarde, miro hacia arriba y digo, gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Dios sabía lo que Hugh B. Brown tenía que llegar a ser y lo que se necesitaba para que eso sucediera, y Él redirigió su curso a fin de prepararlo para el santo apostolado.
Si tenemos un deseo sincero y nos esforzamos por estar a la altura de las expectativas de nuestro Padre Celestial, Él se asegurará de que recibamos toda la ayuda necesaria, ya sea de consuelo, de fortaleza o de disciplina. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se representan con un no, o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiamos las Escrituras y se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia que hemos cometido en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han instituido en la Iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez algunas de las cosas que se nos digan en esta conferencia tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar. Y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la Iglesia. Esa es una de las razones principales por las que el Salvador estableció una Iglesia. Aun cuando encontramos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, sería útil tener suficiente mansedumbre para sopesar y examinar algo que podría beneficiarnos. La corrección que esperamos que sea serena puede venir de nuestro cónyuge. El elder Richard G. Scott, quien acaba de dirigirnos la palabra, recuerda una época al principio de su matrimonio cuando su esposa Janine le aconsejó mirar directamente a las personas cuando hablara con ellas. Ella le dijo: «Tú miras al suelo, al techo, a la ventana, a todas partes, excepto a los ojos». Él aceptó esa amable reprimenda y eso le permitió ser más eficaz al aconsejar. Como uno de sus exmisioneros de tiempo completo, puedo dar fe de que mira directamente a los ojos en sus conversaciones, y también puedo añadir que cuando uno necesita corrección, esa mirada puede ser muy penetrante. Los padres pueden y deben corregir, incluso disciplinar, para que sus hijos no sean lanzados a la deriva. El presidente Boyka Packer ha observado que cuando una persona que está en una posición para corregir a otra no lo hace, piensa en sí misma. Recuerden que la amonestación debe ser oportuna, con nitidez y claridad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que hayan reprendido, no sea que los considere su enemigo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho: «Mi espíritu no siempre luchará con el hombre». Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Una de las formas en la que nuestro amado y difunto compañero, el elder Joseph B. Wirthlin, se convirtió en un discípulo puro y humilde, fue mediante el análisis de su desempeño en todas sus asignaciones y tareas. En su deseo de agradar a Dios, estaba resuelto a aprender lo que podía haber hecho mejor y luego aplicar con diligencia cada lección aprendida. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestras capacidades y nuestros talentos. Moroni afirma: «Si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces la gracia de Cristo os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo». Nuestro esfuerzo diligente, dedicado, es lo que trae esa gracia que nos faculta y nos abre las puertas, un esfuerzo que sin duda implica sumisión a la mano castigadora de Dios y arrepentimiento sincero y total. Oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Que Dios los sostenga al esforzarse para satisfacer sus altas expectativas y les conceda la felicidad y la paz plenas que derivan naturalmente de ello. Sé que ustedes y yo podemos llegar a ser uno con Dios y con Cristo. Testifico con humildad y confianza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado,
y del dichoso potencial que tenemos debido a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.